En Caras y Negocios recibimos a Gabriel Floco. Él es especialista en biodecodificación, gestión de emociones y constelaciones familiares. Estas técnicas tan usadas, que gracias a Dios se están difundiendo cada vez más y la gente se está animando. ¿Esto es así, Totalmente. Gabriel? Sí, sí, creo que estamos en una época donde cada vez hay más información y bueno, justamente eso nos abre puertas a que empecemos a buscar soluciones en otros lugares donde comúnmente antes no lo buscábamos. Generalmente cuando tenemos un problema tratábamos siempre de solucionarlo de forma práctica, pero nunca nos íbamos a ver qué había de fondo, qué emoción estoy sintiendo en relación al evento que estoy viviendo, y tampoco teníamos información de qué hacer con esas emociones. Yo a veces suelo decir, bueno, uno tiene que enfrentar las emociones y dejar de esquivarlas, pero una de las cosas que pasa es que me dicen, bueno, lo enfrento, pero ¿qué hago con esto? Entonces ahí es donde viene el mundo de empezar a entender cómo funcionamos nosotros y gestionar correctamente lo que nos pasa. Sí, entendernos como un todo, siempre lo decimos acá, ¿no? Totalmente. Cuerpo, alma, cómo repercuten mis emociones en mi cuerpo, el tema de las enfermedades. En otras épocas tenías un problema y empezabas la terapia tradicional de años y años y años, y hoy quizá constelando aprendés mucho más de vos y solucionás un montón de temas que te vienen atravesando de hace años en una sesión sola. Sí, podés hacer algo. Lo más serio es que realmente te entrega un proceso, ¿sí? Es cierto que en una sesión sola nosotros podemos solucionar muchas cosas. O verlas, por lo menos. O por lo menos verlas. Que quizá en años no las viste. Exactamente. ¿No? Cuando yo digo entregarte un proceso significa que es más de una sesión, a veces son 2 sesiones, 3 sesiones. Y como yo hago biodecodificación y constelaciones juntas dentro de una misma terapia. Ah, mirá qué interesante eso es por ahí entregarte un proceso, dejar acompañarte. Por ahí los consteladores más serios, muchos coinciden en que la constelación tiene que ser parte de una terapia. Entonces por ahí con todas las herramientas de gestión de emociones y de biodecodificación, lo que podemos hacer es integrar todo eso para llevar adelante un proceso terapéutico. Bien, ¿cómo es esto de unir la biodecodificación con las constelaciones? ¿Esto lo haces de manera presencial, virtual? En general yo trabajo de forma virtual. Yo, después de lo del COVID, yo me transformé al virtual, y una de las ventajas quizá que encuentro con eso es que puedo llegar a gente que quizás estaba dentro de un pueblo. A mí yo tenía gente que hacía 100 kilómetros para venir a atenderse, y ahora directamente de la comodidad de la casa, en un horario más que le conviene más a la persona, abrimos la computadora o el celular y podemos hacer una sesión. Y ahí llevar un proceso que es mucho más difícil, y vos tenés que hacer 100 kilómetros de moverte de un pueblo a una ciudad para poder empezar a hacer este tipo de terapia, porque todavía no está tan difundido como para que esté en cada lugar. ¿Cuánto tiempo la sesión más o menos? ¿Cuánto dura para hacer las dos cosas, ¿no? Biodecodificación y constelación. Claro. No, tarda entre hora y media. Yo no tengo una hora específica, no es que te voy a decir 50 minutos, sino que yo trato de trabajar un tema específico. Y la velocidad de trabajo depende de la persona. Imagínate que hay personas que yo le digo, bueno, ¿qué sentís frente a esto? Y me dicen, no sé, yo nunca siento nada. Entonces ahí hay un bloqueo incluso para ponerse en contacto con su cuerpo. Generalmente esas personas hay que hacerle un trabajo para que empiece a entender qué le pasa en el cuerpo, dónde siente las emociones. Entonces esas personas quizás van más lento que aquella persona que está totalmente conectada y que vos le decís qué te pasa y enseguida o llora o digamos, la emoción ves que sale de alguna forma, la expresa de alguna manera. ¿Cuándo empezaste con todo esto? Yo empecé con todo esto porque, en mi caso, yo empecé con la biodecodificación porque tuve 20 años de gastritis, anduve por un montón de médicos, no le encontraba la vuelta, y encontré la solución con la biodecodificación. Entonces me gustó muchísimo, empecé a investigar y me fascinó, y dejé mi profesión de lado y me empecé a dedicar a esto, y bueno, después seguí formándome, estudié transgeneracional. Gestión de emociones fue bastante autodidacta hasta empezar a generar mi propio método, y después lo último que adquirí fue el tema de las constelaciones familiares, y después empecé a trabajar para ver cómo hacía para integrar todo, porque en general cuando trabajamos con estas terapias o se hace una o se hace la otra. Por eso yo siempre las escucho por separado, me parece súper interesante aplicar porque tiene muchísimo que ver. Claro, y más en todo lo que es Latinoamérica nosotros tenemos un problema, porque con la vida nosotros también trabajamos el transgeneracional.
Pero en todo lo que es Latinoamérica, sobre todo en Argentina, con toda la parte de la inmigración, es muy difícil encontrar los datos de quiénes fueron tus abuelos, qué vivencia tuvieron, ¿viste? Cuando uno viajó de un lugar a otro. Entonces es muy complicado tener un buen árbol genealógico como para hacer un análisis correspondiente. Y con la constelación familiar se puede solucionar esto porque toda la información de tus antepasados está en tu inconsciente y se expresa dentro de lo que es la terapia. Ay, qué fascinante. Mira toda la información que uno puede tener de uno que ni sabe, porque te sorprende. Sí, sí, sí. O sea, de hecho ves cosas que no entendés qué es, pero bueno, la idea del facilitador es que te acompañe para que lo entiendas. No para saber exactamente qué vivió, pero sí qué sintió, que es lo que básicamente se hereda, ¿sí? La reacción emocional que vos tenés al ambiente. Eso es algo que se hereda. Y siempre hay mensajes ocultos atrás de una enfermedad. A veces, no sé si, a veces no son ocultos. Tenés que vos descubrirlo, por eso digo oculto. El tema, justamente, claro. Te llamo a vos y lo descubro, pero para mí no, es oculto. Es que a veces sabés qué es lo que pasa. A mí me pasa muchas veces que dicen, mira, yo tengo esta enfermedad y sé que se me produjo por este evento, pero no sé qué hacer con eso. Claro. ¿Cómo gestiono eso? ¿Cómo cambio mi percepción ante lo que viví? Claro, por eso. Entonces, vos ahí vas a acompañar y lo que por ahí es oculto es que o que la persona no conoce todavía, es entender que uno repite o las historias de la niñez o las historias familiares también. No, es tremendo, por eso, porque vos en tu casa seguramente algo tuviste en algún momento de tu vida, ¿no? A mí me pasó, yo tuve un melanoma en la espalda. Ya está, ya me curé, ya hice tratamiento, estoy perfecta. ¿Por qué fue? ¿A qué se debió? Bueno, tendría que ponerme a investigar. Claro. Sí, Hay gente que no, que sigue la vida adelante y dice lo tuve, no, chau. lo tuve, me lo saco. Pero a mí me gustaría saber por qué. Porque tiene una explicación. Porque eso aparte te va a prevenir futuros que te vuelva a salir el día de mañana o que tengas algún tipo de problema. ¿Sí? Por eso se puede. Por supuesto que sí. Y nos podemos encontrar con una información que nos sorprenda, que digas, no lo puedo creer que viene por ahí. Sí. Una de las cosas que pasa con las enfermedades es que en general todas aquellas enfermedades físicas suelen ser la reparación de un conflicto. Entonces cuando vos te salió eso es por un conflicto que tuviste, pero ya más o menos está solucionado. Sí, pero ¿de cuándo? Porque quizá en esa época no tuve ningún conflicto. Claro. Viene de antes. Sí, en general se desencadena cercano al momento en que a vos te sale. Ah, mira. O sea, uno va a buscar en general 6 meses, un año atrás y más o menos ahí ha habido un estrés, pero que se solucionó y que hoy te está mostrando, porque tiene que ver de cómo entendemos la dinámica de la enfermedad. ¿Sí? Eso es bastante largo de explicar, pero en general el médico que descubrió todo esto, él lo que vio es como que hay una fase activa donde se está desarrollando la enfermedad y uno en general no se da cuenta porque no hay síntomas, y una fase de reparación que es cuando se soluciona el problema, que a veces el problema se soluciona y después uno lo vuelve a tener y es como que entra y sale y ahí se cronifican a veces los síntomas. Por eso es tan uno tiene enfermedades crónicas, sí. Exactamente. Pero bueno, ahí cuando tenés la manifestación de la enfermedad, los síntomas, muchas veces lo que está pasando es que ya solucionaste un problema. Pero a la vez podés generar un segundo problema que es el miedo a la enfermedad. Claro. Te dan un diagnóstico de una enfermedad como un cáncer, por ejemplo, y el propio miedo a la enfermedad te vuelve a estresar. Entonces como que volvemos a foja cero. Todo para atrás y el estrés que tenía solucionado ya ahora se juntó con un estrés nuevo. Bueno, entonces también entenderás que hay otra cosa más a trabajar. Entonces no es que vas a trabajar una cosa, ¿sí? Hay que ver cómo reaccionaste a la enfermedad, qué pasa con tu familia, cómo lo tomó, todo lo que está rodeando a tu vida. Bien, formarse en estas herramientas transforma vidas y también permite emprender una profesión de ayuda y de conciencia, ¿no? Que tiene que ver con tu trabajo. Totalmente, y es algo que lo puedo hacer, te vuelvo a repetir, yo no tenía nada que ver, yo soy ingeniero agrónomo, dejé mi profesión y no tenía nada que ver con esto. ¿Y te dedicaste de lleno a esto o estudiaste psicología algo? No, me dediqué de lleno a esto. De lleno. Sí, por eso, sin tener conocimiento. Que en mi caso tiene una cierta ventaja por cómo entendemos las emociones. Yo entiendo las emociones como si fuéramos una máquina biológica, entonces, como tengo esa cabeza más de ingeniero, veo como una máquina que es como que le tocas determinados botones y eso genera determinados compuestos químicos que hace que reacciones de determinada manera. Y hoy la neurociencia te da mucha información al respecto. Sí. ¿Sí? Distinto a la psicología que viene más de la filosofía, de algo de principio de siglo y es como charlar, a ver qué pasa. No está mal, o sea, acá son terapias diferentes nada más.
Y nosotros, vos no venís a hablar sobre tu vida, sino venís con un problema puntual a verme. Claro. Quiero trabajar esto, tengo este problema, bueno, y yo voy a ese problema puntual y no es que te sentás a contarme tu vida y a ver dónde puedo entrar para ver qué pasa. Perfecto. Es algo diferente. Clarísimo. Sí. Esto tiene que ver con emociones, las que tenemos todos, y las enfermedades también, y poder vivir mejor. Esto tiene que ver con una calidad de vida, vivir mejor, no enfermarse, no generarse angustias, estresazos. Mejores relaciones, reaccionar distinto al ambiente, ¿sí? Ya esa persona que antes te hacía enojar, entender que aprendiste algo y en realidad fue un maestro. Total. Alguien que te mostró algo que debías Y ya tener. no te afecta. Ya no te afecta. Porque el tema es ese, lo que nos afecta y lo que no. Biodecodificación, Constelaciones familiares, lo llaman a Gabriel Floco, lo llaman, le escriben, lo siguen en donde, Gabriel. GabrielFloco.com y si no en Instagram, Gabriel Floco Bio más CF de Constelaciones Familiares. Bien, ¿de manera presencial también atendés? No, estoy trabajando solamente virtual. Post-COVID, solo virtual. Solo virtual. Lo que también me permite llegar, antes estaba solamente en mi ciudad. ¿Dónde estás? En Rosario. Sí. Ahora a todo el país y al mundo. Al mundo de la hispana, básicamente. Perfecto, sí, con una buena conexión, como digo yo siempre, con un buen wifi. No, porque... yo tengo gente de toda Latinoamérica, incluso de España, sí, porque tenía la facilidad, ¿viste? Hoy hay muchos argentinos de España, incluso tengo alumnos de España, pero hoy tenés la facilidad de que en cualquier lado del mundo abrís una computadora y te podés comunicar. Perfecto, así que Gabriel Floco de Rosario para el mundo, biodecodificación y constelaciones, animate, porque hay mucha gente que no se anima, se tienen que animar porque la verdad que lo que te genera siempre es para mejor, un bienestar. Totalmente. Desde todo punto de vista. Totalmente, y a veces no tenés que llegar a tocar fondo como fue mi caso. Claro, hay que verlo antes. Hay que tratar... Prevenir. Hoy con la información que hay tenés la posibilidad de verlo antes. Totalmente. Sí, y eso es lo bueno. Eso es buenísimo. Gracias, Gabriel, por haber venido. Gracias a vos, un placer estar acá. Gracias.